Gracias a Dios por este momento. Pero también le doy gracias a mi pastor porque me ha dado la oportunidad. Amén. Gracias a Dios que me da la oportunidad de hablarles de la palabra de Dios en este día. Amén. Dios me dio un mensaje, hermana. Y toda esta semana cuando dijo el pastor que oráramos por la hermana porque había algo que estaba sucediendo en su vientre, pero no se preocupe, hermana. El enemigo, como dijo nuestro hermano Abel, es cierto. En estas generaciones menos de 40 años, está diciendo que todo que viene tiene síndrome de Down. Pero si Sara a los 80 años tuvo su hijo y fue uno de los mejores guerreros para Dios. Amén. Es que no se preocupe. Si Dios habló, Dios no se va a quedar callado. Amén. Gloria a Dios. Pero estamos contentos. Amén. Amén. La palabra de Dios, hermano, se va cumpliendo. Y todo el mensaje que Dios me dio para el pueblo de Dios es de Dios. Porque ya me lo reveló ahorita y desde que comenzó. Amén. Desde que empezó el hermano Abel, empezó a comenzar a hablarme diciéndome: este mensaje es mío, hijo. Tú tienes que darlo a mi pueblo. No lo que tú quieras, sino lo que yo quiera dar. Amén. Y está bueno, mi Dios, hermano. Vamos a poner nuestras Biblias. Si no tiene una Biblia, hermano, con un cristiano. Amén. Es bonito esto, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, en su gran misericordia, Él tiene todavía flujos de bendiciones para nosotros. Amén, aleluya. Amén. Y vamos a leer 1 Corintios 10:13, un solo versículo, pero ese versículo, cómaselo y saboreelo, porque es para usted. Cuando Dios me lo dio, era para mí y es para mí. Ahora, cuando usted lo lea, es para usted. Amén. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús vamos a leer este versículo. Dice así la palabra y bendita del Señor Jesús. 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente la tentación, la salida, para podéis soportarla. Amén. Amén. Y yo le dije: gracias, Padre, porque usted me está dando un mensaje que es de Dios. Amén. Dios, y usted mismo va a mirar cómo Dios ha hablado. Puede tomar su asiento en esta mañana, hermano. Gloria a Dios. Amén. Diga que este mensaje sea para mí. Amén. Que este mensaje sea para mí. Amén. Como título, el Señor me dio este título que se llama: deja de contradecir a Dios. Amén. Y si se ha fijado, hasta ahorita lo que nos dijo nuestra hermana Rosa, y me puse atención en los testimonios que estaban dando. Nuestra hermana Rosa dijo que ya el Señor le había hablado, pero no le creyó muy bien. ¿Se fija? Y es contradecir a Dios. La hermana Karina igual. No le estaba creyendo a Dios y Dios ya había hablado. Por eso dice que los niños a veces contradicen a sus padres. Amén. ¿Cuántos de nosotros como niños no contradecimos a nuestro papá? Nos decía: hijo, vea que este lado, y nunca mejor nos íbamos por el otro lado. ¿Se ha fijado eso? Aleluya. Y esto, hermano, dando lo que estaba escuchando ahorita, como mi pastor empezó a lo que es el empezar de hablar de la palabra de Dios. Yo vivía en Pomona hace alrededor de unos 20 y tantos años. Yo todavía no conocía de Dios. Cuando mi esposa ya iba a la iglesia, yo estaba yendo de vez en cuando, iba un día sí, un día no. Yo le decía: no voy a ver, porque a lo mejor mi esposa anda con el pastor. Eso es lo que yo iba. Y usted lo conoce, ese pastor. Cuando empezó mi esposa a ir al hermano Mario Segueda, y empezó a ir a esa iglesia. Y estábamos en una club de radio. Y yo le dije, estábamos platicando, y le dije yo a un muchachito:
no recuerdo su nombre de él, pero su papá le decía Lobito. Y en eso me quedó muy grabado ese nombre de Lobito. Y ayer que estuve orando yo en el parque, me fui a orar un ratito al parque, y el Señor me trajo eso a mi pensamiento. Y llegué y yo empecé a reflexionar en esto. Y cuando el muchacho iba a ir a las montañas con otros dos amigos, y yo le dije, oye hijo, no vayas a las montañas, no es bueno que vayas tú. Y yo no conocía de Dios, simplemente la palabra salió de mi boca, y yo le dije, no vayas. Me dijo, sí, es que ya quedé. Digo, pero no vayas. Digo, no sé, siento algo que no debías de ir. Se fue, 2 días no lo pudimos encontrar, en 2 días se perdió y lo encontramos muerto. Él se murió allá en las montañas de Azusa. Pero ahora yo voy reflexionando que Dios, en su gran misericordia, tenía algo especial en mi vida. Aleluya, amén, amén. Y no todo el tiempo lo digo ciertamente, pero cuando la palabra sale de mi boca, cuando es de Dios, pasan las cosas. Y Dios me ha puesto eso, que es decir, tú vas a hablar cuando yo te diga, no cuando tú quieras hablar. Y yo tengo eso, tengo temor de hablar y decir cosas, porque suceden. Yo no sé, será que Dios me está hablando y me está diciendo a mí para hacerlo, ¿ven? Pero Dios en su gran misericordia, si ya habló contigo, tú tienes que creer. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Dios no va a dar doble. Su sí es sí y su no es no. Cuando le dijo Samuel Hernández a su mamá, al Señor que le sanara a su mamá, y dijo el Señor, no voy a sanar. Pero Señor, ¿por qué no? Bueno, porque no quiero sanarla. Y si el Señor dijo que no, el Señor no le iba a sanar, porque ya era necesario que ella estuviera con él. Aleluya, amén, amén. Amén. Igual que nosotros, hermano. Hay veces que no creemos, pero Dios realmente es poderoso. Amén. Amén, amén. Tristemente esto ocurre a menudo hoy en este tiempo. Los hijos de Dios no le creemos a Dios. Viene palabra de Dios a nuestras vidas y no le creemos. Hasta que no pasan las consecuencias es cuando decimos, ay, desde yo ya me había dicho. ¿Se ha fijado eso? Amén, amén. Y es cuando empezamos a decir, Señor, no vuelvo a fallarte. Y vuelve a suceder otra vez y volvemos a hacer lo mismo. Aleluya, amén, amén. No le creemos a Dios. Y eso es, si no le creemos a Dios, quiere decir que nosotros ofendemos a Dios. Amén, amén. Estamos en rebelión, amén. Contradecir a Dios es rebelión y ofender a Dios. Cuando Dios ya da palabra en tu vida, créele a Dios. Aunque venga el enemigo de afuera a decirte que no va a pasar esto, va a pasar. Porque Dios no miente. Amén. Aleluya, amén, amén. Muchos creyentes contradicen la palabra de Dios, hermano. La contradicen. Y si dice usted, está leyendo una cosa y dice, no, es que así no es, y lo vamos a poner facilito. Mateo 28, 19 dice que va a ir a bautizar en el nombre del Padre, y hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es el mandato de ir. Y la ejecución está en Hechos 2:38 y ellos no lo entienden. Aleluya, amén. No lo entiende la gente. Hasta que cuando Dios les revela el nombre es cuando ellos entienden. Y nunca es demasiado tarde, amén. Gloria a Dios. Porque ellos también son hijos de Dios. Hay unos que somos hijos de Dios, pero otros son creación de Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces, es que todos somos hijos de Dios. No todos somos creación de Dios, mas no hijos de Dios. Amén, amén. Si usted es hijo de Dios, si no hace la voluntad de Dios, ¿qué quiere decir eso? No es hijo de Dios. Aleluya, amén. Nuestro Padre siempre dice la verdad, amén. Amén, amén. Y cuando contradecimos a Dios y nos rebelamos contra su verdad, es cuando llegan a nosotros las cosas. Y me estaba recordando lo que le pasó a Job. Job fue tentado, pero si yo le dijera a usted en este momento, si le llegara la enfermedad de Job, ¿usted maldeciera a Dios?
A como somos nosotros en este tiempo, no le creemos tanto a Dios. Por eso cuando el enemigo viene a tocarnos, el Señor sabe hasta dónde dejarnos que nos toque. Porque Él sabe que no vamos a aguantar mucho. Aleluya. A Job lo conocía desde el vientre de su madre. Sabía quién era Job. Por eso dejó que Satanás lo tentara. Porque ese era un siervo que Dios conocía. Cuando vienen las dificultades en nuestras vidas, primero empezamos y nos decaemos. Fíjese, si no, en vez de decaernos, nos doblamos rodilla. Nos quedamos como asustados. ¿Me estará pasando a mí? Pero si yo soy un hijo de Dios, soy bautizado en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Se ha fijado eso? Gloria a Dios. Y cuando pasa eso es porque no estamos bien seguros que Dios está con nosotros. Cuando estamos bien seguros que Dios está con nosotros es porque todas las cosas están pasando bien. Cuando nos está yendo bien en nuestras vidas, Señor está con nosotros. Pero cuando nos está yendo mal, no, el Señor ya me está dejando. Como que el Señor, decía Jeremías, el Señor no me ama. Amén, aleluya. Pero el Señor le llega una palabra a su mente de Jeremías y le dice, yo te amo desde el vientre de tu madre. Gracias. Amén. Aleluya, amén. Examinemos unos ejemplos para que vean que hay todavía quien dudaba de Dios. Aún los apóstoles y los que todavía los que eran discípulos de Dios. Amén. Jeremías, él dijo que no lo amaba y Dios le dijo, yo te amo. A Jeremías. Y también con amor eterno te he amado, le dice el Señor a Jeremías. Amor eterno quiere decir toda su vida. Por eso a todos nos ama. Mas quién sabe, cuando le fallamos a Dios, ¿cómo quiere usted que nos ame el Señor? Ahora, si usted no se compromete con Dios, ¿cómo quiere que Dios se comprometa con usted? Gloria a Dios, amén. Si no nos comprometemos con Dios, Dios no va a estar comprometido con nosotros. O si usted no está comprometido con Dios, ¿usted cree que Dios tiene el derecho de comprometerse con usted? Yo no creo, hermano. Pero para comprometer, que Dios por eso cuando queramos algo de Dios, siempre tiene que decirle. Porque llegamos siempre, si venimos tristes, me pongo aquí y digo, Señor, vengo triste. Señor, perdóneme, sáneme esto, pero nunca lo enamoras primero. Enamora primero a tu Dios para que veas después cómo Dios te va a empezar a responder. Cuando llegues aquí, no llegues, Señor, necesito esto, Señor, necesito. No, Señor, gracias, mi Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, mi amor eterno. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Salvador. Tú eres todo lo que yo tengo. Tú eres lo que yo estoy pasando en mi vida, Señor. Está pasando porque tú me quieres hacer crecer en ti, Señor. Pero yo te creo en ti, Dios. Pero hay veces que venimos a pedirle al Señor. Aleluya. Ya, Señor, cuando te mira que vienes aquí, dice, ya ahí viene el pedirme este. ¿Se ha fijado eso? Y por eso Dios nos quiere moldear. Nos llegan pruebas a nuestras vidas para ver qué tanto amas a Dios. Amén. Y no le creemos a Dios. Para que vea que Dios es real y podemos ver que Dios nos ama, nos lo vemos en el establo en Belén, cuando Él nació. ¿A usted le ha gustado nacer como nació Él? ¿En un establo lleno de animales? Aquí Dios nos ha dado carros que de aquí a San Diego hacemos 2 horas. ¿Sabe cuánto tiempo hacían más o menos de Israel a Emaús? Eran casi 2 días caminando, y es como de aquí a, más o menos como de aquí a ya casi llegando a la línea de ahí de, ¿cómo se llama la línea esa, hermano? ¿Tijuana? No, antes, que primera la línea. Oh, San Clemente. Ahí en San Clemente. Duraban 2 días o 3 días caminando, con animales. Y nosotros ya ahorita Dios le dio la inteligencia al hombre para hacer carros, y en 2 horas estamos ahí. Amén. Amén. Pero, y aún
casi creemos que Dios no existe. Todavía gente cree que Dios no existe. Todavía no le creemos a Dios. Que Dios ha permitido que este mundo sea como es, pero lo hemos hecho malo en vez de hacerlo bueno. Aleluya. Ya ahorita mismo, en este tiempo, ya a lo bueno le llaman, a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman no. Ahí van todos los puros aleluyas. Los que tienen necesidad solamente van ahí. Amén. Gloria a Pero ¿quién no Dios. tiene necesidad? ¿Quién no tiene necesidad de Dios, hermano? Los milagros que siguen siendo hasta ahora, yo sé que hay un Dios. Amén. Cuando iba caminando el Señor Jesucristo, si se fija Él siempre que iba caminando no llegaba, Él decía, Él no iba y ya tenía programado dónde iba a ir. No tenía su agenda, como nosotros tenemos nuestra agenda, martes y domingo, o jueves y viernes. ¿Se fija? Él no tenía agenda. Él iba, decía, aquí hay una necesidad, yo voy por aquí caminando. Sabía que había una necesidad Él. Y así debemos de ser nosotros. Amén, amén. Los hijos de Dios necesitamos ver así. ¿Qué necesitamos hacer? Nomás ponernos en las manos de Dios. Dios le va a dar la palabra para en el momento que es la necesidad. Amén. Porque hay veces que nos llega la necesidad y ay no, déjeme hablar con mi pastor a ver qué nos dice. Pero la necesidad es de usted, se la está poniendo el Señor para que usted la provee. Amén. Aleluya. Amén. Yo no sé si algún día se los he dicho esto, pero cuando yo empecé en la iglesia, que yo sabía que tenía un don que Dios me había dado, que yo no sabía, pero me lo empezaron a decir la gente, que me usaba el Señor para sanar. Y yo dije, pues no, yo nomás para sanar, yo ya me quedo con eso. Y una vez el Señor me dijo, no, a ver qué te hace bien un endiablado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo dije, pues Señor, tiene que haber otro que esté para los endiablados, yo no. ¿Verdad? Entonces, me decía el Señor, dice, ¿por qué me limitas? ¿Por qué me limitas? Así le limitamos a Dios. Si la hermana Corina tiene una voz que Dios le ha dado, pero si ella se queda ahí nomás, pues ¿qué va a pasar? El día que ella esté enferma y si los demás no cantan, ¿qué va a pasar? ¿No va a haber coro? Aleluya. Amén. Claro que tiene que haber coro. Amén. Porque hay unas hermanas que deben de capacitarse para eso. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es, así Dios capacita. Pero por eso tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte. Queremos todo, pero no queremos esforzarnos. Queremos estar sentados allí y ya, que Dios haga todo. No, yo no quiero hacer, Señor, que haga lo otro allá. Amén. No queremos hacer nada. Ni en vez, como dice el pastor, ni levantamos las manos. Aleluya. Amén. 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 A esto, el sufrimiento de Cristo en la cruz, ¿no te da algo como que si viniera el Señor ahorita y si pasáramos por eso, ¿quién daría? ¿Tú darías la vida por un hermano? ¿Tú darías la vida por alguien que no lo conoces? Aunque Cristo ya nos conocía, ¿eh? Pero alguien que da yo he mirado gente que da riñones, que da pedazos de hígado, la mitad del hígado. Yo he mirado a esa gente que lo da, mas sin embargo, que no le llama nada. Yo digo, este siervo, ¿cómo Dios lo usa? Que sin embargo, ya vuelve a crecer el hígado. Para la gloria y honra del Señor, el Señor le vuelve a dar su hígado completo. Amén. Amén. Y dice, qué tremendo es Dios. Amén. Como Dios, cuando tú das algo que es de Dios te empieza a dar cosas maravillosas. Amén. 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 La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vemos que Dios todavía existe. Que vemos allí el amor de Dios. Cómo nos empieza a hablar. Cómo nos empieza a enseñar las cosas. Amén. ¿Cómo puede alguien dudar del amor de Dios? Y si hay quien dude del amor de Dios. Y yo digo que esté aquí. Pero hay veces que están tonta aflicción, hermano. Otro día llegó un morrito aquí. ¿No se acuerdan que el esposo de la hermana Karina Chol le regaló unos tacos? Ese morrito me vino. ¿Sabes qué? Dice, yo hablaba de la Biblia. Yo leía la Biblia. ¿Sí, hermano? Leía la Biblia. Dice, ¿puedo venir a dar mi testimonio? ¿Qué testimonio vas a dar? Yo dije, entre mí, si andaba borracho.
¿Qué clase de testimonio vas a dar? Como es tu testimonio, así creen, así ven a Dios en ti. ¿Se ha fijado eso? Como tu testimonio lo das tú, así ven a Dios. Los que no conocen de Dios, así lo miran. Aleluya. Así miran a Dios. Por eso tenemos que hacer tu testimonio es el que habla por ti. No, tú no hablas nada, sino tu testimonio es el que habla por ti. Amén. Aleluya, amén. Que nada es imposible para Dios. Amén. Eso está en Lucas 1:37. Dice Dios, para mí no hay nada imposible. Si yo dije que voy a sanar, Él va a sanar. Amén. Él puede decirlo, la gente todo, allá el enemigo puede decir que Dios no sana, el Señor todavía sana. Amén. Amén. Dios todavía tiene el poder para hacerlo y Él es el que abrió el mar rojo. Aleluya, amén. El pueblo de Israel dudó. Cuando iban a pasar el mar rojo, cuando venía Faraón, atrás de ellos venían temblando sus pies de ellos ya. Y le decían a Moisés, 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 viene ahí Faraón. Ahí viene Faraón. Y ellos, y Moisés nomás decía, tranquilos, Dios ya me dio la palabra. ¿Por qué te afliges, alma mía? Y todos asustados, ¿se fijan? Hay veces cuando un terremoto, lo primero que hacemos es correr. Si usted está bien con el Señor, deje que el terremoto caiga aquí, que caiga aquí. Amén, ¿Tú amén. qué? El Señor, entre más pronto que estemos con el Señor, estemos menos sufriendo en este mundo. Amén. Gloria a Dios. Y el hermano me dice, hermano, pero todavía no estoy listo. Pues alístese. Porque no sabe usted cuándo va a pasar. Dice dice por ahí el mundo, dice, estamos esperando al grande. Y aquí el grande ya llegó. Amén. El grande está en tu corazón. El grande es mi Señor Jesucristo. Él todavía, aunque Él va a venir, pero Él está aquí en nuestro corazón. Él es el grande. No hay otro más grande que Él. Amén. Aún así todos los que digan que el enemigo sea el grande. No, Señor, el grande es Jesús. Amén. Aunque otros por allá tengan 3 dioses, yo nomás tengo uno. Aleluya. Con uno tengo, yo no quiero más dioses más que uno. Amén. ¿Se ha fijado eso? Hay unos que le dicen, ay, pero Señor, Padre, manda a tu hijo otra vez y para que me venga a decir. A ver, le atinan, a ver cuál atinan. Yo nomás tengo uno y su nombre es Jesús. Dios, aleluya. Con ese nombre tengo. Dice que todo hombre y toda rodilla se doblará bajo ese nombre. Gloria a Dios, amén. Quiere decir que los demás dioses se van a doblar en él. Amén. Aleluya, amén. Los dioses de Baal ya están muertos. Amén. La promesa de Gabriel dada por Dios a María, pasó todo. Dijo, van a nacer un niño y le llamarás su nombre Emmanuel. Amén. Que es que dice Dios con nosotros. Y su nombre será Jesús. Y hasta ahorita, este es. Amén. Aleluya. No hay otro Amén. libro más atacado. Lo quieren destruir. Pero este libro hasta ahorita no se ha destruido. Y nadie lo puede destruir. Los testigos por ahí falsos le quitan versículos, pero a este no está destruido. Todavía sigue hablando para ti y para mí. Las promesas siguen hablando para ti y para mí. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios, porque todavía le crees a Dios. Amén. Todavía está Dios, el Señor todavía sigue aquí con nosotros. Amén. Cuando empezó a pasar el pueblo de Israel por el mar seco, por el mar rojo, ¿qué pasó? Pasó en seco. Ni una gotita se llenó de sus pies. Si Dios dijo, vas a pasar en seco, va a pasar en seco. Gloria a Dios. Yo le decía a los jóvenes que qué hacía un pelícano en el desierto. Aleluya, amén. ¿Qué hace un pelícano en el desierto? Si su comida de él es puro pescado, ahí no va a comer pescado, va a comer lagartijas o víboras, se va a morir, porque ese no es su alimento. Y así los cristianos debemos de ser, no debemos de estar en el desierto. El desierto es solamente de paso. Va a llegar desierto a tu vida, yo no digo que no, pero ese nomás es paso. No te quedes en el desierto porque vas a morir. ¿Se ha fijado eso? Que cuando la gente, vamos a poner así, yo lo digo porque hermanos que se han ido a México,
Y yo los he mirado allá, un hermano, su nombre es Gerardo, el hermano se fue de aquí, era líder de varones. Cuando se fue para allá, hermano, lo miré bien mundano. ¿Por qué? Porque dejaste de congregarte. Y eso por eso lo tenemos por costumbre. Cuando nosotros, mi esposa y yo vamos a México, nosotros no dejamos ni siquiera una semana de congregarnos. Vamos y visitamos las iglesias. Hermano, trae palabra, gloria a Dios, pase. Pero nunca, y sin permiso de nadie, Dios da permiso. Yo no necesito permiso de nadie. Yo llego ahí, si Dios me da palabra, el pastor me dice, hermano, predique. Amén. Amén. Dios había permitido la victoria, pero en vez de la victoria creemos que hay derrotas en nuestras vidas. Aleluya. Cuando empezamos a creerle a Dios, Satanás empieza a manobrar nuestras mentes y nuestro corazón. Amén. Porque cuando tú dices, Dios es bueno conmigo, Satanás ya lo escuchó. Y es cuando dicen, sí, pues entonces vamos a ver esto. Y empieza a ponerte cosas en tu mente y en tu corazón que no son de Dios. Amén. Amén. Cuando vemos un problema aquí, en la iglesia está pasando muchas enfermedades, muchas cosas que están sucediendo en nuestra iglesia. Estamos siendo vituperados por fuera. Y venimos aquí, nuestra rancha piensa que empezamos a hundirnos. ¿Se fija eso? Dice, ay Señor, como que esto se está moviendo. Y empezamos a clamar. ¿Se ha fijado eso? Empezamos a clamar al Señor. Y empezamos a clamar y parece que empieza a moverse, como que empieza a moverse la marea más fuerte. Y el Señor nos dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Si nomás clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Y en vez que no le creemos a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Jeremías 33:3. Amén. Y es cosas tan simples, tan preciosas, que cuando Dios quiere hablar con nosotros, no le hacemos caso, hermanos. No le hacemos caso. Yo te invito, hermano, a que Dios, cuando sienta tu corazón y tu mente de estar escuchando la palabra de Dios, créele a Dios. Aleluya. Créele a Dios. Dios no miente. Amén. Dios se levantó y empezó a reprender el mar. Y dijo, y empezó a hacer todo así suavecito. Viene el día que vino nuestro hermano Ezequiel, palabra que fluyó en nuestras vidas. Y sigue todavía fluyendo, todavía el pastor nos sigue fluyendo, porque eso debemos de guardarlo. Amén. Acuérdese una cosa, la predicación que escuchamos la semana pasada, jamás usted en toda su vida la va a volver a escuchar, aunque sea el mismo título. Dios le va a hablar de diferente manera. Fíjese si usted, ¿cuántas veces ha leído la Biblia entera? Yo la he leído más o menos como 4 o 5 veces entera, pero pregúnteme de lo que me he acordado, no me acuerdo de nada. Pero cuando Dios me dio la palabra, ahí yo me recordé, ay Señor, aquí me viene como que el chip de la computadora que tenemos y vuelve para atrás y dice, aquí me acordé. Amén. Entonces Dios en su gran misericordia todavía tiene ese cuidado con nosotros, de que el chip no nos lo cambia. En el mundo querrá poner chips para saber cuántos vamos a estar y para comprar tus cosas, porque eso es lo que ya va a venir. Prepárense. Vamos preparándonos, porque Dios en su gran misericordia nos quiere preparar. Amén. Veces oramos como si Dios no pudiera ayudarnos en los problemas que tenemos. 2 minutos, Dios no escucha tu oración. Necesitas tú derramar como la oración que hizo Ana. Dice que Ana derramaba su corazón. Amén. Derramaba su corazón. Dice que clamaba y clamaba. Y fíjese, cuando hay veces que, fíjese la situación aquí. El pastor, por un problema suyo, él derrama su corazón. Y los que oran, para pedir nada a cambio. O sea, que yo no tengo ningún de nada,
como vamos a decir, yo no tengo ningún beneficio que tú sanes. O yo tuviera un beneficio que tú, hermano, si usted estuviera enferma y si yo orara por ti y sanara, ¿yo tengo algún beneficio? Solamente la gloria es de Dios. Amén. La gloria es de Dios, no usted ni yo. Amén. Por eso Dios en su gran misericordia todavía sigue sanando, porque la gloria es para Él, no para usted ni para mí. Amén. Dios permite que tengamos una tentación humana. Jamás te va a permitir a ti, hermano, tener una tentación diabólica o del enemigo. El enemigo está a puerta allí, pero nomás empieza a rugir. Si tú empiezas a lanzarle así, tú empiezas a levantar polvo. Véale así, ahí donde está el polvo. Así es el enemigo. Cuando tú le haces así, empiezas a hacerle así, empiezas a levantar polvo, y es cuando dices, ay, ya se levantó el enemigo, pero es puro polvo. Lo que debe saber el enemigo de nosotros es el número de nuestro calzado, acuérdense eso. Porque está pisado. ¿Ven? Ahí que esté bien pisadito ahí. Es el único que tiene que saber el enemigo de nosotros. Amén. Y en vez que no le creemos a Dios, al Señor, y el enemigo se levanta, hacemos polvadera y se levanta el enemigo. Ay, Señor, ya se levantó un gran enemigo. Pero no sabiendo que Él es pequeño. Él es pequeño, lo vemos grande como Goliat. Amén. Pero para eso tenemos que cortarle la cabeza. Amén. Dios es fiel para con sus hijos que son tentados. Amén. Hay veces que vuelvo una cosa. Hay hijos, pero hay creación. Si usted no está bautizado en el nombre de Jesús, perdónenme, usted no es todavía hijo de Dios, porque no le está creyendo a Dios. Amén. Dios es fiel y provee la forma de escapar de cada tentación, de cada cosa que empezamos a nuestras vidas. ¿Cuántos le creen a Dios? Si a Dios le creemos, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Yo le decía el otro día al hermano que la alabanza a Dios es buena, porque Dios dice que Él está en medio de la alabanza. Amén. En medio de la alabanza. Pero cuando tú tienes algo mejor que darle al Señor, no canto repero. Yo por eso no canto. Amén. Yo prefiero que si me dice el pastor a mí, hermano, tenemos que orar, yo oro mejor en vez de cantar. ¿Por qué? Pero si yo le digo a la hermana Corina, hermana, usted cante, o a la hermana Rosa, o a la hermana o sea, porque tienen muy bonitas voces. Amén. Y yo no, porque yo me dice el Señor, yo no tengo eso para darle lo mejor al Señor. Ustedes sí. Los que tienen bonita voz, pues gloria a Dios, sigan adorándole al Señor, porque Dios se agrada de ustedes. Amén. Pero si yo tengo que darle otras cosas mejor al Señor, yo puedo darle mejores cosas. Amén. Usted se conoce, hermano. Usted se conoce, cada uno de nosotros nos conocemos, qué podemos darle lo mejor a Dios. Que a lo mejor su alabanza se agrada del Señor. Yo no digo que no, pero no es lo mejor que usted tiene para darle al Señor. Amén. Yo no tengo eso no es mi mejor lo que yo puedo darle al Señor. Y me encantaría cantarle al Señor, pero digo, Señor, pues denme una voz como la de pues una voz como la de Jesús Eran Romero, que ahora se hizo bien mundano. Amén. Deme esa voz para poderle alabar, Señor. Cuando tú cambias, cuando ya no le crees a Dios y tú cambias de ser, es lo que le pasa. Es el testimonio de Jesús Eran Romero. Véanlo. Este hombre, Dios le dio la voz para que le agradara a él. Cuando empezó a predicarle el demonio. Eso fue lo malo de este hombre. Porque si usted se fija, él empezó a hablar de que lo del Halloween es bueno. Eso es hablarle al demonio, no es a... ¿Dónde ve usted cosas buenas de Halloween? Si son puras muertes y diablos. No, amén. Debemos de creerle a Dios, de cesar las cosas que Dios está haciendo para nosotros. Amén. De hacer las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros.
de hacer lo que hizo el pueblo de Israel. Vamos a atravesar, estamos pasando por desiertos, amén. Pero Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Y yo sí les digo en esta mañana, hermanos, en este mediodía, tenemos que prepararnos, porque Dios viene pronto. Yo nomás espero su venida del Señor, pero también quiere prepararnos para cuando vengan las almas, poderlas. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a retener? ¿Cómo se les va a enseñar? ¿Cómo les vamos a explicar quién es Dios? Si hay veces que les preguntan a los jóvenes, ¿se acuerdan del estudio que les di? Si yo les pregunto a uno de los jóvenes el estudio que les di, va a decir, no, ni me acuerdo, hermano. Sin embargo, pregúntale a una de las hermanas si se acuerdan de todo. Eso es lo malo de nosotros, que a los hermanos funciona medio cerebro. Y a las hermanas, los dos cerebros les funcionan. Gloria a Dios. El cerebro completo. Amén. Eso es lo que tenemos nosotros como varones, que nos funciona nomás la mitad. Amén. Pero Dios es grande, amén. Dios en su gran misericordia, Dios tiene todavía cuidado de nosotros. Amén. Y hermanos, vamos a pasar, hermano. Yo quisiera que empezáramos a orar algo especial, hermano.